Bienvenidos a la clase del sonido y sus propiedades. Recordemos que el sonido es una onda mecánica y longitudinal, ya que necesita del medio para propagarse. Vamos a iniciar observando este video. El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales. La intensidad depende de la amplitud de onda que mide el movimiento de las moléculas de aire en la onda sonora. Cuanto mayor es, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte se oye el sonido. El tono o altura permite distinguir entre sonidos graves y agudos, dependiendo de la frecuencia de vibración. Un sonido es más agudo cuanto mayor es su frecuencia. A través del timbre se pueden distinguir dos notas iguales emitidas por instrumentos diferentes a partir de sus armónicos. Los armónicos son ondas simples, múltiplos de una frecuencia fundamental, que se superponen en el oído provocando distintas sensaciones sonoras. Así, una misma nota se percibe de manera diferente si la emite un violín o una trompeta. Las ondas sonoras pueden oírse, pero no verse. Las ondas sonoras son generadas por algo que haga vibrar el aire. Un objeto que vibre pone en movimiento el aire a su alrededor, comprimiendo y expandiendo su densidad con cada vibración. Esa es la razón por la que una onda sonora generada lleva igual frecuencia que su fuente. La fuerza que dirige a una onda sonora es debida al cambio de presión cuanto la densidad del aire crece o decrece. De la misma manera que la velocidad de las ondas depende de la gravedad, la velocidad del sonido depende de la presión y de la densidad del aire. En el aire, la velocidad del sonido es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la presión dividida por la densidad del aire. Un aparatoso accidente. O cuando suena una campana. El sonido que oímos no lo producen esos objetos como tales, sino su vibración. Estas vibraciones provocan perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos y allí se transforman en la sensación del sonido tal y como nosotros la conocemos. Cuando suena un altavoz, los movimientos de su membrana se transmiten a las moléculas de aire que están en contacto con ella. Estas se trasladan y crean una especie de reacción en cadena, donde las moléculas desplazadas obligan a sus vecinas a hacer lo mismo. Así se produce una onda que se propaga en todas direcciones. Si una superficie vibra con fuerza, el sonido es fuerte, es decir, tiene mayor intensidad. La intensidad y el tono de un sonido son dos de sus características más importantes. El tono depende de la frecuencia de la vibración. Si la frecuencia es alta, es decir, si la vibración es rápida, el sonido es agudo. Si la vibración es lenta, el sonido es grave. La frecuencia del sonido se mide en hercios. El ser humano puede captar una franja muy amplia de sonidos que va de 20 a unos 20.000 hercios. El zumbido de una abeja tiene unos 30 hercios, mientras que el de un mosquito ronda los 18.000. Otros animales pueden percibir sonidos que nosotros no podemos oír. Este es el caso de los delfines o los murciélagos, que pueden captar ultrasonidos de hasta 200.000 hercios. El sonido no puede transmitirse en el vacío, porque en el vacío no hay moléculas que vibren y lo transmitan. Pero siempre que haya un medio, el sonido, igual que otras ondas de energía, se desplaza en una línea recta. Además, se refleja después de chocar contra una superficie como una pared y puede pasar a través de aberturas, como una ventana.
después se extiende en todas direcciones, lo que da la sensación de que los focos emisores son las aberturas. Sin embargo, el oído humano es tan preciso que por la pequeñísima diferencia en la recepción entre un oído y otro se puede precisar la procedencia de un sonido. Bien, el video nos ha hablado de 6 propiedades del sonido. En la clase vamos a trabajar 3. Número 1, la intensidad. Escuchamos en el video y podemos observar que esta propiedad depende de la amplitud de la onda. Recordemos que la amplitud es la distancia que estamos señalando aquí en rojo. Entonces, ¿de qué depende la intensidad? La intensidad depende de la amplitud. Si la amplitud es grande, la intensidad es grande. Luego hay una relación directa entre amplitud con intensidad. Vamos a recordar eso. La intensidad depende de la amplitud. Segunda propiedad que observamos, el tono. ¿De qué depende el tono? El tono va a depender de la frecuencia. Tipos de tono. Está el tono grave y el tono agudo. El tono agudo está relacionado con la frecuencia alta. El tono grave está relacionado con una frecuencia baja. Miremos aquí que tenemos un tono grave y esta longitud de onda comparada con la del tono agudo es mayor la del grave que la del agudo. Sabemos que por la relación longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia, que aquí hay una relación inversamente proporcional. Si la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. En un tono grave tenemos una frecuencia pequeña. Si la longitud de onda es pequeña, por lo tanto tenemos una frecuencia grande. En un tono agudo, la frecuencia es grande. Cada vez que se quiera aumentar el tono, debemos cambiar la frecuencia en aumento. Si queremos disminuir el tono, disminuyamos la frecuencia. Tercera propiedad, timbre. El timbre es la propiedad característica de la onda que me permite a mí identificar cuándo está hablando una persona, cuándo habla un hombre, cuándo habla una mujer. Cuando hay una llamada telefónica, por el timbre distingo la persona que me está llamando. Aquí podemos ver dos instrumentos, la trompeta, flauta, tocando la misma nota musical con el mismo tono y con la misma intensidad. ¿Qué cambia entonces en cuanto a la trompeta y la flauta? En la forma de la onda. Aquí podemos ver la forma de la onda de la trompeta y aquí miramos la forma de la onda de la flauta. Entonces, ¿qué hace que el timbre cambie? La forma de la onda. Entonces, con base en estas 3 propiedades, vamos a contestar algunas preguntas. Pregunta número 1. La caja de la guitarra tiene una forma que favorece la resonancia del aire. Aquí vemos la guitarra y su forma normal. Supongamos que la guitarra tuviera una caja cuadrada. Hemos hecho aquí el dibujo de una guitarra con caja cuadrada. Es correcto afirmar que en relación a una guitarra normal, la pregunta quiere saber qué cambios han ocurrido
si cambiamos la forma de la guitarra por una cuadrada? Veamos las opciones de respuestas. A. La amplitud del movimiento de las partículas del aire es menor, cambiando la intensidad del sonido producido. Aquí vemos la amplitud de la caja de la guitarra en su forma convencional y aquí vemos la amplitud ahora con la caja cuadrada. Vemos que aquí la amplitud se reduce. Al reducir la amplitud, inmediatamente va a cambiar una de las propiedades, que es la intensidad, porque en la anterior diapositiva dijimos que la intensidad depende de la amplitud. Por lo tanto, aquí tenemos como opción la respuesta A. Una vez conseguida la respuesta, no es necesario irnos a mirar la B, la C y la D, que deben resultar opciones falsas. Por lo tanto, dejamos como respuesta la A y seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es otra propiedad del sonido, sobre todo cuando hay movimiento de la fuente. Pues cuando hay movimiento de la fuente, aparece un efecto llamado Doppler, que vamos a ver en este El video. sonido es un movimiento vibratorio que se propaga por ondas. Si dichas ondas se perciben con una frecuencia superior a los 1000 hercios, se percibe un sonido agudo, y si es inferior a los 1000 hercios, se percibe un sonido grave. Pero si la fuente emisora está en movimiento, un sonido de frecuencia constante puede ser percibido más agudo o más grave según el movimiento existente entre el foco sonoro y el oyente. La explicación a este fenómeno se encuentra en el efecto Doppler. Cuando el foco emisor está en reposo, un observador quieto percibe la misma frecuencia que la emitida por la fuente emisora. Si el emisor se mueve hacia el oyente, el sonido parece más agudo porque el tiempo que percibe el observador entre un pico de la onda sonora y el siguiente se acorta. Por lo tanto, la frecuencia es mayor. Si la fuente se aleja, el sonido percibido es más grave porque el número de ondas sonoras que llegan al oído por unidad de tiempo es menor. Complementemos el concepto de efecto Doppler con este nuevo video. El sonido es un movimiento vibratorio que se propaga por ondas. Si dichas ondas se perciben con una frecuencia superior a los 1000 hercios, se percibe un sonido agudo, y si es inferior a los 1000 hercios, se percibe un sonido grave. Pero si la fuente emisora está en movimiento, un sonido de frecuencia constante puede ser percibido más agudo o más grave según el movimiento existente entre el foco sonoro y el oyente. La explicación a este fenómeno se encuentra en el efecto Doppler. Cuando el foco emisor está en reposo, un observador quieto percibe la misma frecuencia que la emitida por la fuente emisora. Si el emisor se mueve hacia el oyente, el sonido parece más agudo porque el tiempo que percibe el observador entre un pico de la onda sonora y el siguiente se acorta. Por lo tanto, la frecuencia es mayor. Si la fuente se aleja, el sonido percibido es más grave porque el número de ondas sonoras que llegan al oído por unidad de tiempo es menor. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando,
Las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas. Bien, hemos visto el efecto Doppler en el sonido. Significa que vamos a tener diferentes frecuencias cuando la fuente se está moviendo. Ese es el efecto Doppler. El efecto Doppler se presenta cuando uno de los dos se mueve, bien sea el observador o bien sea la fuente. Entonces vemos que ya no se van a presentar ondas concéntricas, ya se van a presentar ondas de este tipo que estamos mirando acá. Los círculos en sí ya no son concéntricos. Esto es por el efecto Doppler. Veamos el análisis de esta pregunta. Dice, un parlante emite una frecuencia fija dada. Es correcto afirmar que un observador escuchará un sonido A de mayor frecuencia si el observador o el parlante se mueven acercándose entre sí. Pudimos ver en los videos que esto es cierto. Cuando el observador y la fuente se acercan, la frecuencia que escucha el observador es mayor que la frecuencia que emite la fuente. Por lo tanto, la opción A es verdadera y sería la respuesta. Analicemos la respuesta B. El observador escuchará un sonido de menor frecuencia si el observador se aleja o si el parlante se acerca. Aquí me están diciendo que uno se aleja, pero sin embargo el otro se acerca. Entonces va a escuchar con una mayor frecuencia. C. De menor frecuencia si el parlante se acerca y el observador se acerca. Cuando se acercan, sabemos que no es menor frecuencia, sino mayor frecuencia. D. De mayor frecuencia si el parlante y el observador se alejan. Si se alejan, no vamos a tener una mayor frecuencia, vamos a tener una menor frecuencia. Entonces, cuando observador y fuente se acercan, vamos a tener una mayor frecuencia. Por lo tanto, la respuesta aquí es A. El efecto Doppler también se da en los colores. Miremos esta pregunta que nos plantearon donde comprobamos este hecho. Considere que el parlante se reemplaza por una fuente de luz amarilla. De la anterior situación es correcto afirmar que, bueno, antes de contestar a la pregunta, observemos esta tabla. Aquí tenemos los colores en orden. El estudiante debe saberse este orden porque de todas maneras sería imposible contestar a la pregunta si no tiene en cuenta el orden de los colores. Los colores vamos de menor a mayor frecuencia. Hacia abajo está la frecuencia aumentando. Aumenta hacia abajo. Ahí podemos ver la tablita de las frecuencias de los colores y hacia abajo nos está aumentando. Entonces, ¿cuál es el color de menor frecuencia? El rojo. Le sigue el naranja, le sigue el amarillo, verde, azul, añil y violeta. Bien. Veamos las opciones de respuesta. A. Si la fuente de luz se acerca rápidamente, se observa una mayor frecuencia. Es decir, la luz se corre al color rojo. Cuando hay una mayor frecuencia, recordemos que la luz es amarilla. Si hay una mayor frecuencia, entonces una luz amarilla se ve verde, se ve azul, pero no se puede ver naranja y rojo. Por lo tanto, la opción A no es la respuesta. B. Si la fuente de luz se aleja rápidamente, se observa una mayor frecuencia.
Aquí se está contradiciendo en el efecto Doppler. Si algo se aleja, se observa una menor frecuencia, más no una mayor frecuencia. Por lo tanto, la opción B está anulada. C. Si la fuente de luz se aleja rápidamente, se observa una menor frecuencia, es decir, la luz se corre al color rojo. Evidentemente que esta es una respuesta. Tenemos que si la fuente de luz se aleja, se observa una menor frecuencia. Ya sabemos que en el efecto Doppler, cuando algo se aleja, la frecuencia disminuye. Por lo tanto, la luz amarilla va a disminuir su frecuencia. Por lo tanto, la luz amarilla o se va a ver naranja o se va a ver roja. En este caso, la respuesta dice la luz se corre al color rojo. Todo lo que me afirma la respuesta C es verdadero, por lo tanto es la opción válida. Luego, aquí hemos mirado que no solamente el efecto Doppler se da en el sonido, sino también se da en los colores de acuerdo a cómo se mueva la fuente. Veamos el siguiente tema. Estamos viendo sonido y una de las partes fundamentales del tema es cuerdas. Vamos a aprender acá que la velocidad de propagación de la onda en una cuerda depende de la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda. F es la tensión de la cuerda, que es una fuerza. Y mu es la densidad lineal de la cuerda. Mu es densidad lineal, es decir, es la masa de la cuerda dividido en la longitud de la cuerda. Luego, el estudiante debe saber que la velocidad de propagación de una onda en la cuerda depende de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal. Vemos que hay una relación directa entre tensión y velocidad. Si la tensión aumenta, la velocidad aumenta. Vemos que hay una relación inversa entre la densidad y la velocidad. Si la densidad disminuye, la velocidad aumenta. No es proporcional la relación, ya que está dentro de una raíz. Entonces, una fórmula que entra a ser parte del análisis cuando trabajemos con cuerdas. Entonces, la velocidad de propagación de una onda en la cuerda depende de la tensión y de la densidad. Con base en esa fórmula que acabamos de ver y por supuesto los conceptos de ondas, vamos a contestar las siguientes preguntas. Se unen tres cuerdas inelásticas, cuerda 1, cuerda 2 y cuerda 3, de densidades lineales ρ, 4 ρ y 9 ρ. A veces la densidad lineal la pueden llamar μ o en este caso la llamaron ρ. El concepto es el mismo. Conformando un lazo tensionado como ilustra la figura. La mano se mueve de arriba a abajo con frecuencia F, generando una onda armónica que se propaga a lo largo del lazo. Dado que las cuerdas están igualmente tensionadas, se puede concluir que la velocidad de propagación es, teniendo en cuenta la fórmula anterior, la velocidad de propagación es dependiente de la tensión y de la densidad lineal. Puede ser la tensión como F, la tensión como T, densidad como ρ, como μ, eso no interesa. El problema me dice que están igualmente tensionadas.
Por lo tanto, para las tres cuerdas la tensión es la misma. Pero el problema me está diciendo que la cuerda 1 tiene densidad rod, la cuerda 2 4 rod y la cuerda 3 9 rod. Luego está cambiando la densidad lineal, por lo tanto la velocidad va a cambiar. La relación es inversa. Entonces, a medida que rod va aumentando, entonces la velocidad va disminuyendo. Entonces, aquí podemos ver que la velocidad en la cuerda 1 no puede ser igual a la velocidad de la cuerda 2 y no puede ser igual a la velocidad de la cuerda 3. Por lo tanto, la opción A queda descartada. La densidad va aumentando. Por lo tanto, la velocidad tiene que ir disminuyendo. Entonces, ¿quién tendrá mayor velocidad? Según esto, la velocidad de la cuerda 1 tiene que ser la mayor en cuanto a las cuerdas 2 y 3 respectivamente. Entonces, la respuesta B dice mayor en la cuerda 1. Efectivamente, la velocidad es mayor en la cuerda 1, ya que ahí tenemos la menor densidad. La respuesta es B. Hemos contestado esta pregunta con el concepto de o con la fórmula de velocidad es igual a la raíz cuadrada de fuerza sobre densidad lineal. Siguiente pregunta. La frecuencia de la onda en la cuerda 3 valen F, 9F, 3F, F tercios. Bueno, el enunciado del problema me decía que la mano producía una frecuencia F. ¿Cuál es la frecuencia en la cuerda 1? ¿Cuál es la frecuencia en la cuerda 2? ¿Y cuál es la frecuencia en la cuerda 3? La onda cuando pasa de 1 a 2 y a 3 va cambiando de medio porque va cambiando sus densidades. Y debido al concepto de ondas, solamente cuando cambia de medio cambia la velocidad, pero no cambia la frecuencia. Cuando tenemos esta fórmula, lambda es velocidad sobre frecuencia, la velocidad cambia cuando cambia el medio. Efectivamente, a medida que va pasando por cada cuerda, va cambiando de medio, por lo tanto su velocidad, pero eso hace cambiar lambda. La frecuencia no le pasa absolutamente nada. Por lo tanto, la frecuencia con que fue emitida la onda F es la misma frecuencia 1, la misma frecuencia 2 y la misma frecuencia 3. Luego la frecuencia en la cuerda 3 también debe valer F. La opción de respuesta es A. Veamos ahora la siguiente pregunta. Los diagramas que ilustran adecuadamente la propagación de un pulso a lo largo del lazo son los indicados en. Bien, como ya vimos, las velocidades son diferentes en la cuerda 1 que en la cuerda 2. Si las velocidades son diferentes, miremos entonces qué pasa con las longitudes de onda. Vamos a mirar qué sucede con lambda acá. Entonces sabemos que lambda es velocidad sobre frecuencia. A medida que va pasando la onda por la cuerda 1, por la cuerda 2, por la cuerda 3, va cambiando la velocidad. Veamos la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a la tensión dividido en la densidad lineal. Recordemos que en la cuerda 1 la densidad lineal era rod, que en la cuerda 2 la densidad era 4 rod y que en la cuerda 3 la densidad era 9 rod. Entonces, la velocidad iba disminuyendo
Y si la velocidad está disminuyendo, la longitud de onda va disminuyendo. Para la cuerda 2 tenemos 4 μ. La raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto la velocidad de la cuerda 2 es la mitad de la velocidad de la cuerda 1. Para la tercera cuerda teníamos en lugar de 4, 9 μ y la raíz de 9 me daría 3. Por lo tanto, la velocidad de la cuerda 3 es la tercera parte de la cuerda 1. De la misma manera como lambda y velocidades son directamente proporcionales, entonces de la misma manera va variando lambda. Entonces la primera cuerda tiene lambda, la segunda cuerda debe tener lambda medios y la tercera cuerda debe tener lambda tercios. Por lo tanto, la opción de respuesta ahí es la A. Ahora tenemos una nueva fórmula que es la fórmula de cuerdas sonoras. Esta fórmula me está relacionando la frecuencia de una cuerda sonora. Precisamente se necesita para la música. Y aquí ya hablamos de diferentes frecuencias. Lo importante de esta fórmula es entender que la frecuencia de una cuerda sonora es inversamente proporcional a la longitud. Si cambio la longitud de la cuerda sonora, estoy cambiando la frecuencia. Aquí también podemos ver que está la fórmula raíz cuadrada de tensión sobre μ. Esa es la misma velocidad. Entonces, podemos observar que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud y depende también de la tensión y de la densidad lineal. Teniendo en cuenta esa nueva fórmula, vamos a mirar algunas preguntas aplicando estos conceptos. En un carnaval, un guitarrista viaja sobre un carro que se mueve a velocidad constante. Bien, vemos que hay un carro que se está moviendo y en el carro hay un guitarrista. Eso significa que estamos ante un efecto Doppler. Por eso observamos acá la configuración de las ondas. Estos círculos que no son concéntricos se dan cuando está el efecto Doppler y precisamente es cuando la fuente está en movimiento. Sigamos. Para afinar la guitarra, el hombre pulsa una de las cuerdas de manera intermitente. Las ondas sonoras producidas por los pulsos intermitentes de la cuerda de la guitarra cuando se está afinando pueden representarse como se observa en la figura. Una persona se puede ubicar en cualquiera de los tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Esta es la información que me dan a mí para contestar las siguientes preguntas. Entonces recordemos que es un guitarrista que está en un carro, el carro está viajando a una velocidad constante y por supuesto está afinando la guitarra y a partir de ahí se nos va a producir el efecto Doppler. Pregunta número 1 del enunciado. La velocidad de la onda que percibe una persona es. Bien. La persona A, la persona B y la persona C están percibiendo el sonido de la guitarra. El sonido viaja por un medio que es el aire. Y sabemos que solamente la velocidad cambia si cambia el medio. Eso
me permite a mí concluir que la velocidad en el punto A con que llega la onda debe ser igual a la misma velocidad con que llega al punto B y debe ser la misma velocidad con que llega al punto C, porque el medio para esas tres personas es el mismo y es el aire. Por lo tanto, la respuesta sería mayor en el punto A que en el punto C. La opción A no es. Menor en el punto B tampoco es esta opción. Mayor en el punto A no es esta opción. Igual en el punto A que en el punto C y igual que en el punto B. Luego la opción de respuesta sería la D. Entonces, pasamos a la siguiente. La frecuencia de la onda que percibe una persona es. Bien, como estamos ante el efecto Doppler dice que la frecuencia del observador cambia con referencia a la fuente cuando ésta se está moviendo. En el dibujo, aquí marcamos lambda. O sea, lambda C es menor que lambda A. ¿Eso qué significa? Teniendo en cuenta la fórmula lambda es igual a velocidad sobre frecuencia, si lambda A es grande, entonces la frecuencia de A es grande. Si lambda C es pequeña, entonces la frecuencia de C es pequeña. Entonces vamos a mirar en dónde hay mayor frecuencia o igual frecuencia. La frecuencia de la onda que percibe una persona es mayor en el punto C que en el punto B. Aquí tenemos lambda pequeña, por lo tanto frecuencia grande. Esto es verdad con referencia. Luego la respuesta sería A. Anulemos las otras opciones. Igual en el punto B que en el punto C. En el punto B y en el punto C tenemos diferentes lambdas, por lo tanto, las frecuencias no pueden ser iguales. Luego, la B es equivocada. Mayor en el punto A que en el punto C. En el punto A tenemos lambda grande, por lo tanto, frecuencia pequeña. No es la opción. Mayor en el punto A que en el punto C, lo mismo que en el anterior, por lo tanto, la respuesta no hay duda es A. Veamos la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me están afirmando que cuando el hombre cambia de un traste a otro, cambia la longitud de la cuerda. Si esta longitud se reduce a la mitad, la frecuencia producida, ¿qué le sucede? Nuevamente he copiado la fórmula que relaciona la frecuencia de una cuerda sonora con su longitud. Vemos que hay una relación inversamente proporcional. Entonces, si la longitud se reduce a la mitad, la frecuencia cambia, pero la frecuencia nos va a aumentar, ya que hay una relación inversa. Por lo tanto, nos aumenta al doble y la respuesta sería A. No tiene otra opción válida y no tiene más explicación. Veamos la siguiente pregunta. Si el guitarrista quiere producir un sonido más agudo, ¿qué debe hacer? Bien, recordemos que un sonido agudo y grave se relaciona ¿con quién? Con la frecuencia. Estamos hablando del tono del sonido que se divide en agudo y grave. Entonces,
Si queremos un sonido más agudo, debemos tener una frecuencia alta. Entonces vamos a mirar de las siguientes opciones que me hace aumentar la frecuencia. Tenemos acá frecuencia, nuevamente nos basamos en la fórmula de cuerdas sonoras. A. Disminuir la tensión en la cuerda sin cambiar la longitud. Aquí observamos que hay una relación directa entre frecuencia y tensión. Si yo disminuyo la tensión, disminuyo la frecuencia. Y si disminuyo la frecuencia, no voy a tener un sonido agudo, sino voy a obtener un sonido grave. Eso significa que la respuesta A no es. B. Aumentar la longitud de la cuerda sin cambiar la tensión. Si yo aumento la longitud de la cuerda, la frecuencia disminuye porque hay una relación inversamente proporcional. Y si la frecuencia disminuye, no se consigue un tono agudo, se consigue un tono grave. Eso significa que la respuesta B tampoco es. Veamos entonces qué pasa con la C. Disminuir la longitud de la cuerda sin cambiar la tensión. Si yo disminuyo la longitud, pues la frecuencia aumenta, ya que hay una relación inversa. Y si la frecuencia aumenta, el sonido se me va a volver agudo. Por lo tanto, la opción C es la respuesta. Analicemos la opción D. En la opción D dice cambiar la cuerda por una más gruesa sin cambiar su longitud, es decir, vamos a variar μ. Recordemos que μ es la masa sobre la longitud. Si vamos a cambiar por una cuerda más gruesa, aumentamos la masa. Y si aumentamos la masa, aumentamos μ. Aquí dice sin cambiar la longitud, aumentamos μ. Y si aumentamos μ, la frecuencia disminuye porque hay una relación inversa. Y si la frecuencia disminuye, el sonido no se nos vuelve agudo, se nos vuelve grave. Por lo tanto, queda comprobado que la opción D no es y que la respuesta es la opción C. Veamos entonces la última pregunta de esta clase. Si la longitud de la cuerda es L, su densidad lineal es μ y la tensión es F. Al ponerla a oscilar con frecuencia F, la cuerda presenta la onda estacionaria mostrada en la figura. Aquí podemos ver la figura que nos está formando E rayado un lambda. Bien, en este espacio L observo que hay un lambda, que L es igual a un lambda. Bien, si se toma otra de las cuerdas de igual longitud L, tensionada por una fuerza igual F, igualmente sujeta por sus extremos, pero de densidad lineal 4μ, y se le pone a oscilar con la misma frecuencia F, el patrón de ondas estacionarias que se observa es el mostrado en la figura A, B, C, D. En otras palabras, ¿qué me están cambiando? Lo único que me están cambiando es la densidad lineal, porque me están dejando constante la frecuencia, la tensión y el. Entonces, soluciona la pregunta. Recordemos que la velocidad de propagación
de una onda es la tensión sobre mu. Nos aumentaron la densidad a 4 mu. Si la 4 mu es la nueva densidad, pues la velocidad va a disminuir a la mitad, ya que la raíz de 4 es 2. Luego la velocidad ahora pasa a ser la mitad de la velocidad anterior. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre velocidad y mu. Si aumenta mu, disminuye la velocidad. ¿Cuántas veces aumentó mu? 4. Por lo tanto, ¿cuántas veces va a disminuir la velocidad? 2. Pero sin embargo, sabemos que lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. Vemos que hay una relación directamente proporcional entre lambda y velocidad. Si la velocidad disminuye a la mitad, la longitud de onda disminuye a la mitad. Por lo tanto, en el espacio L debe haber dos figuras iguales a esta y la opción que me da es la opción B. Entonces, con esta pregunta hemos finalizado la clase de propiedades del sonido y algunos conceptos de cuerda. Nos estaremos viendo en la próxima clase.